Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz. Amén. Los niños. Gracias. Sí, buenos días, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a pedirle por favor a los niños que vayan a sus clases. Y a los que tienen los bebés pequeños también tenemos un lugar para ellos. ¿Cómo se sienten en esta mañana? Bendecidos, ¿verdad? Después de haber adorado al Señor con toda libertad y de haber exaltado su nombre, pues nuestros corazones se llenan de gozo. Nos regocijamos en esta mañana porque cada día nosotros podemos ver su bondad y su misericordia para con nuestras vidas. Cada día nosotros podemos ver su amor, experimentar su amor. Y yo no sé cuántos de ustedes están agradecidos, pero yo estoy agradecida del amor de Dios hacia mí, de lo que Él ha hecho en mi vida, de lo que está haciendo y de lo que hará, porque todavía falta lo mejor. Lo bueno está por llegar. Yo no sé si usted tiene esas expectativas de que lo bueno está por llegar. Lo mejor está por llegar. Lo mejor está por llegar para cada uno de nosotros. Vamos a dejar que se sienten, que estén tranquilos, para que cada quien busque su lugar, su puesto, para que continuemos. Vayan buscando en sus Biblias, en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 11. Como le hemos estado anunciando, tenemos un equipo de hermanos que están identificados con sus camisetas. Estos son los hermanos encargados del orden. No se sienta incómodo si usted está fuera de orden y alguno de esos hermanos se le acerca para que usted se ponga en orden. Si alguno de sus niños anda por ahí que no está en orden también, si alguno de ellos viene y se lo trae y lo sienta al lado suyo, es decir, que mejor usted lo sienta temprano y lo busca y lo va disciplinando desde su casa, le va diciendo, vamos a evitar que el que te tengas que parar. Llegamos a la iglesia, si tú necesitas ir al baño, tú vas y toma agua para evitar que nos estemos parando. No significa que si usted tiene una necesidad, usted no se pare, pero evite, porque decíamos el domingo y todos ustedes estaban de acuerdo que distraemos cuando andamos caminando. Entonces vamos a evitar, no es que si no tenemos que hacer, no lo vamos a hacer, pero vamos a evitar la distracción, vamos a concentrarnos. El enemigo es especialista en distraernos. Y yo no sé si usted tiene que apercibirse de eso, porque cualquier cosa él va a usar para distraerlo a usted, para que usted no oiga la palabra, no oiga lo que el Señor le quiere decir. Entonces usted es el único encargado de apercibirse para eso, para usted no dejarse distraer. Cualquier mínima cosa lo puede dejar distraer, lo desenfoca de la línea en que Dios lo está llevando a usted. Y queremos disciplinarnos en ese orden para que nos mantengamos enfocados, nos mantengamos en lo que tenemos que estar, a lo que nosotros decidimos venir hoy a la iglesia, cada domingo, cada día, en cada actividad, que nos mantengamos enfocados. Pues les repito que voy a leer en Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. En este mes, pues, estamos hablando sobre la mayordomía de la cosecha, la mayordomía de las almas, cómo nosotros debemos administrar a los que están alrededor de nosotros, los que vienen de camino, los que no están por llegar, los que están llegando. Y vamos a seguir, estamos orando por esto y seguiremos orando. Y es bueno que usted ore, que usted le diga al Señor: yo quiero ser un buen administrador, yo quiero ser un buen mayordomo,
Porque quizá algunos de los hermanos de aquí, los líderes, se nos seca la boca, la saliva de orar al Señor por la iglesia, para que pues que el Señor nos ayude a ser buenos mayordomos, pero quizá usted no se lo está diciendo al Señor. Entonces pueda que el Señor diga, bueno, pero ustedes son los que están pidiendo, pero ellos no lo piden. Pedro no lo pide, José no lo pide, María no lo pide. Entonces es importante que usted entre en esa dimensión, y por eso le dimos una hoja para que usted, como una guía, para que usted esté orando, para que usted no se le olvide, para que usted saque su tiempo, porque es muy importante que nosotros seamos buenos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, todo lo que Él ha puesto en nuestras manos, el tiempo, las finanzas, nuestra vida espiritual, las personas que están a nuestro alrededor, porque todo le pertenece a Él, todo es de Él. Y ese es el primer punto para nosotros poder entender la mayordomía y para nosotros poder llegar a ser buenos mayordomos, que entendamos que todo es de Él, que nada es de nosotros, que nada trajimos a este mundo y que nada nos vamos a llevar. Llegamos desnudos al mundo y lo único que nos vamos a llevar quizás es una ropita que nos pongan, pero ni siquiera nos pertenece ni nos vamos a dar cuenta de que la llevamos. El que nos pongan en un ataúd sin ropa o con ropa es lo mismo, porque no sabemos nada. O sea, porque nada de lo material, nada de de las cosas de este mundo en la que nosotros muchas veces estamos poniendo todo nuestro ser, nada de eso nos los vamos a llevar. Nos vamos a llevar nuestra relación con Dios. Vamos a ver los tesoros que hicimos en el cielo. Eso es con lo que nos vamos a encontrar. Y es cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces vamos a hacer tesoros en el cielo, donde eso no tenemos que cuidarlo. Oiga, las almas que usted se ha ganado, el galardón que hay por las almas que usted se ha ganado, ningún ladrón se lo va a llevar. Usted no tiene que cuidarlo, ni con candado, con toda esa seguridad que tenemos que tener ahora, intercom, cámara, toda esa gente, 2 o 3 cadenas, 2 o 3 candados. Y cuando le van a robar, les roban como quiera, aunque usted esté en la casa. O sea que tenemos que aclararnos bien el asunto de por dónde que nosotros como creyentes debemos andar. Y todo es de Él, nada es de nosotros. Entonces dice Lucas capítulo 5, voy a leer en otra versión, en la Nueva Versión Internacional, en esta que voy a estar usando en esta mañana. Dice que un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia agua más profunda y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús.
Muy interesante, ¿verdad? En esta mañana el tema que le puse fue: ven a mí, deja todo y te haré pescador de hombre. Ve pensando en ese reto en este día, que el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros: ven a mí, deja todo y te haré pescador de hombre. ¿A cuánto le gustaría ser pescador de hombre? Qué bueno, un buen número quiere ser pescador de hombre. Fíjense que cada uno de nosotros, cuando nosotros venimos al mundo, traemos una vocación, o sea, un oficio, algo que a nosotros nos gusta, algo que nos apasiona. No necesariamente sea lo que nosotros estemos desarrollando, pero hay algo que es lo que nos apasiona, algo que nos es fácil hacer. Y históricamente o generacionalmente nosotros podemos hasta oír familias que dicen: esas familias son comerciantes, esas familias son diseñadoras, esas familias son esto. ¿Han oído eso, verdad? Que de familia como que traemos esas actitudes, esa vocación, eso que nos gusta hacer, algo que nosotros disfrutamos y que lo vamos completando en nuestro diario vivir, en el medio ambiente donde nosotros nos desarrollamos. Se va fortaleciendo esa vocación de cada uno de nosotros. No todos tenemos la misma vocación, o sea, tenemos diferente vocación. Y podemos nosotros ver en este pasaje que acabamos de leer, cómo Jesús nos está poniendo a nosotros una figura de pescador para Él podernos mostrar cómo ser pescadores de hombre. Pero fíjense que es interesante. Yo les decía que en lo natural nosotros traemos todos vocaciones diferentes, cosas que nos apasionan, aunque no sea eso lo que estemos haciendo de oficio, pero hay algo que es lo que más nos gusta. Sin embargo, cuando nosotros tenemos el nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual, el nacimiento, cuando nacemos de nuevo, que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, todos tenemos que tener esa vocación de pescador de hombre. Debe estar esa vocación en cada uno de nosotros, debe estar esa pasión en cada uno de nosotros, no como en lo natural. Entonces, según algunas de las cosas que yo investigué, un pescador, al igual que cualquier otra profesión, no es algo que se improvisa. Quizá cada uno de nosotros ve que eso es fácil, agarrar un bote, una barca y tomar un anzuelo y unas redes e irnos a pescar, pero no, realmente no es algo que se improvisa. Hay que saber pescar. Para poder tener éxito hay que saber pescar. Ninguno de nosotros puede pescar hombre a menos que el Señor nos enseñe a nosotros cómo pescar hombre. El Señor, por supuesto, no hace nada improvisado. Él todo lo tiene planificado. Así como tuvo planificado el llegar hasta allí donde estaba Pedro, y donde estaba Juan y donde estaba Jacobo. Ya ellos tenían una amistad de antemano. Ya Pedro, Juan y Jacobo se habían encontrado con el Señor mientras Juan el evangelista estaba predicando sobre el reino de los cielos, sobre Jesús. Ya Pedro, Juan y Jacobo habían oído de Jesús, se habían encontrado con Jesús. Ya Jesús le había hecho otras invitaciones a venir con él. Entonces ya tenían una relación, eran sus amigos, y Jesús sabía para dónde iban. Eso no fue de improviso. Sabía Jesús que le iba a enseñar a Pedro cómo pescar hombre. O sea que sabemos que Jesús ya llevaba sus propósitos claros. Y vemos cómo Jesús dice en el pasaje que acabamos de leer, cómo dice la palabra, que entró en una de aquellas barcas. Y es muy interesante porque tal vez nosotros lo vemos ahora como muy simple, pero en la ciudad en Galilea, en Capernaum, donde ellos estaban al lado del mar de Galilea, aunque dice el mar de Genesaret, pero es lo mismo, el mar de Galilea. El oficio que más se hacía era el de pescador.
Era lo que la gente más vivía, era el medio de mayor producción que había en esta región. Entonces, una barca era el patrimonio de cada uno de esos pescadores, era el capital de ellos. Eso era algo íntimo, eso era algo personal, que tú no lo dejabas que todo el mundo lo usara y que la gente no podía venir a tomar tu barca y andar con ella para allí y para allá porque era el medio tuyo de sustento. Es como que tú tengas que tú seas un chofer de carro público, de transporte público, y que todo el que se le antoja vaya a cada rato y se lleve tu carro. Entonces tú vas a dejar de comer. Esa era la situación. Entonces vemos cómo dice el pasaje que Jesús entró en una de aquellas barcas. Y específicamente Jesús dice que entró en la barca de Pedro. Y en esta mañana yo quiero enseñarles a ustedes 5 lecciones, pueden aparecer más, 5 lecciones de pescador que Jesús le enseñó a Pedro en este pasaje y que Jesús quería que Pedro aprendiera. Y la primera lección es que el Señor debe de estar en tu barca. Dice el versículo 3 de Lucas 5, vuelvo y leo de nuevo: subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Nosotros no podemos pescar un solo pez si el Señor no está en la barca. Nosotros no podemos hacer nada si el Señor no está en nuestras vidas. Ese es el primer secreto para nosotros poder ser pescadores de hombres. No sé, iglesia, por qué el Señor quiere rectificar esto en esta mañana, porque ese pasaje desde antes desde que comenzamos, que íbamos a hablar los tres meses consecutivos de diferentes mayordomías, en mi lectura de Lucas, que estaba leyendo en mi lectura diaria, me llamó la atención que pues ese pasaje voy a hablar cuando me toque hablar en el mes de la mayordomía de las almas. Y le digo que no sé lo que Dios quiere tratar con cada uno de nosotros, porque si ustedes recuerdan, el domingo pasado el pastor habló de 2 puntos solamente. Que para nosotros poder cosechar las almas, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Nacer de nuevo, la salvación. Había leído un libro que dice ese autor, Haciendo discípulos se llama, que él dice que si examinamos verdaderamente en las iglesias, hay mucha gente que no ha nacido de nuevo. Que dice que ha confesado con su boca, que ha hecho una profesión de fe, pero que realmente no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo muestra los frutos de un nuevo nacimiento. Entonces hay mucha gente en las iglesias que no está mostrando los frutos del nuevo nacimiento. Entonces parece que realmente no ha tenido un nuevo nacimiento. Y por eso el pastor la semana pasada reiteraba eso, y yo quisiera que abriéramos nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para ver realmente si nosotros estamos mostrando esos frutos del nuevo nacimiento que nosotros estamos proclamando, de ese nuevo nacimiento, que si realmente se están viendo en nuestras vidas, porque si no, necesitamos nacer de nuevo de verdad. Y necesitamos nacer de nuevo con seriedad. Si no se está viendo esos frutos. Esto parecería un poco duro que nos digan esto, pero es el Señor realmente que nos está reiterando. Y mi recomendación es que abramos los oídos y que abramos los ojos y que le digamos al Señor, verdaderamente yo he nacido de nuevo, verdaderamente yo estoy mostrando el fruto del nuevo nacimiento, verdaderamente el Señor está en mi barca. Y como le decía, no podemos pescar ningún hombre si el Señor no está en nuestra barca. Jesús llega a esa barca y allí estaba Pedro pescando. Este era el mundo de Pedro. ¿Ustedes no creen que Pedro pensaría que él sabe más que Jesús de pesca? Porque el oficio de Jesús, aunque Jesús viviera en Nazaret de Galilea, pero el oficio de Jesús era de carpintero, no de pescador. Pero Pedro sí sabía del asunto.
Pedro sí conocía cómo se pescaba. Pedro no era uno que estaba como cogiendo práctica con una barquita ahí, no. Pedro tenía su barca de oficio y tenía su oficio de pescador. Y Pedro sí sabía cómo pescar y la barca era de él. Pero el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me presta tu barca? Y el Señor te está diciendo en esta mañana, María, ¿me presta tu vida? José, ¿me presta tu vida? Alejandro, ¿me presta tu vida? Antonio, ¿me presta tu vida? Nos está diciendo a cada uno de nosotros en esta mañana que si nosotros le prestamos nuestras vidas para Él usarnos para ser pescadores de hombres. Jesús le va a enseñar a Pedro en esta ocasión lo que significa ser un pescador de hombres. Pero Jesús le dice a Pedro, dice el versículo que leímos, que Él le dijo, le rogó, en la Biblia que ustedes tienen, la Reina Valera, dice que Él le rogó a Pedro que echara un poco, que alejara un poco de la orilla, de la tierra, la barca, para Él poder predicar. En esta dice que le pidió, o sea, le solicitó que le prestara su barca para Él predicar. Porque Jesús, cuando Jesús llega a nuestras vidas, Él no llega de una manera que quiera violentar nuestra voluntad. Jesús es un caballero. Y como un caballero que es de esa manera, Él quiere entrar a nuestras vidas. En Apocalipsis 3:20 dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. O sea, Él toca y tú decides si abres o no la puerta para Él poder entrar, estar contigo, cenar, disfrutar contigo, que disfruten juntos de esa relación y de esa amistad. Para nosotros ser pescadores de hombre también, en el mismo orden de que no podemos pescar un solo pez si el Señor no está en nuestra barca, debemos de ser testigos de primera mano para poder hablar del Señor. Si usted no ha tenido un encuentro verdadero con el Señor, ¿usted va a poder ser testigo de primera mano de lo que Dios ha hecho en su vida? No, porque ¿de qué usted va a testificar? O sea que tenemos que dejar lo que entre a la barca y tenemos que ser testigos de primera mano, pero de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, de lo que nosotros estamos viendo, de lo que nosotros estamos oyendo del Señor, de lo que nosotros estamos aprendiendo del Señor. Los primeros discípulos hablaban de esto, de lo que ellos habían visto, de lo que ellos habían oído, de lo que ellos habían palpado a Jesús, de lo que habían palpado de Jesús. Entonces ellos podían hablar con esa libertad y con esa autoridad. En Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 1 hasta el 4, dice el apóstol Juan, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que es vida. Todo lo que ellos habían experimentado de Cristo, eso era todo lo que ellos enseñaban. Entonces, si no hemos experimentado a Cristo en toda su plenitud, ¿de qué vamos a testificar? ¿De qué testigo vamos a ser de primera mano? Vamos a testificar más de nuestro trabajo, vamos a testificar más del novio, vamos a testificar más del esposo, de la esposa, vamos a testificar más de la moda, de lo que está la última moda, vamos a testificar más de los actores de la televisión y de lo que está pasando con cada uno de ellos, vamos a testificar más de esas cosas que de Cristo. Entonces, para ser esos pescadores de hombres, tenemos que ser testigos de primera mano. ¿Y cómo somos testigos de primera mano? Cuando dejamos que verdaderamente el Señor entre en nuestra barca. Cuando le entregamos nuestras vidas. Toma mi vida, aquí está mi vida, úsala, Señor. Entonces, la primera lección es que debemos de dejar entrar al Señor a la barca, amén.
Y la segunda lección es que el Señor debe gobernar tu barca. No solamente dejarlo entrar, sino Él debe gobernar tu barca. Dice el versículo 4, cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. La única manera del Señor entrar, de Él entrar, es como Señor. Va seguido de lo que hablaba ahorita. No hay otra manera en que Él puede entrar. O sea, si tú le dices que entre, es para que Él sea el Señor. Si tú crees que piensas que lo va a dejar como en un rincón, así no, así a Él no le gusta. De la única manera que Él puede entrar y puede ser efectivo es que tú le des el señorío de tu vida. No hay otra manera, esa es la única forma. O sea, Él debe gobernar. Y nosotros vemos en este versículo, si podemos notar, que cuando Él, la primera intervención que tuvo de Pedro, dice que Él le pidió a Pedro, y en la Biblia de ustedes dice que le rogó que rodara su barca, o sea, que le prestara su barca. Pero aquí ya vemos a Jesús, cuando Pedro cedió, le prestó su barca, hizo lo que, o sea, que podemos comparar esa figura como cuando ya tú le aceptas a Jesús como Salvador. Sí, Señor, ven. Entonces, aquí vemos a Jesús ya en otra actitud, vemos otro cuadro. Vemos a Jesús diciéndole a Pedro, oye, ahí no dice que le rogó, ahí dice Pedro, lleva la barca hacia agua más profunda. O sea, cuando lo dejamos entrar como nuestro Señor, Él tiene el derecho a darnos órdenes a nosotros, a decir lo que nosotros tenemos que hacer. Y nosotros tenemos que estar alerta para saber lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Qué es lo que Él quiere con nuestras vidas? ¿Qué es lo que Él quiere hacer con nuestra barca? Porque si le decimos que sea el Señor, Él tiene el derecho de hacerlo. Él tiene el derecho de darnos órdenes. O sea que la única manera de Él entrar es como Señor. O sea que Él debe gobernar nuestras vidas. Nosotros debemos de dejarle el control. Debemos de darle el timón. De darle el timón de la barca de nosotros para que sea Él que la lleve para acá y para allá. Y no se siente eso como más seguro, ¿eh? Nosotros quizá confiamos más en los hombres que en Jesús. Y debemos de ser como niños cuando los niños con los padres, cuando están pequeños. Cuando los niños están pequeños, ellos están confiados y seguros que si su papá le dice haz esto, eso va a estar bien. Si cuando ustedes no se dan cuenta que cuando usted pone a un niño encima de una mesa y le dice ven, tírate, si es una gente que no es su papá, fácilmente él no se tira. Pero si es su papá, él sí se tira porque él está seguro que su papá no lo va a dejar caer al suelo. Entonces se siente mejor dejarle el gobierno y el timón a Jesús que nosotros seguir timoneando. Eso da descanso. Y Dios quiere que nosotros experimentemos ese descanso. Pero nosotros, como nos gusta, como con el pecado de Adán y Eva, con la caída, que le entregamos todo el gobierno a Satanás, entonces a nosotros nos cuesta dejar el timón. Y no, porque nos gusta gobernar. O sea, nos gusta seguir nosotros al mando. Sentimos que si nosotros no lo hacemos, eso no está seguro. Entonces nos agotamos más. Nos cansamos más y vemos menos resultado. No es lo mismo cuando le dejamos el timón a Jesús. No es lo mismo cuando dejamos que Jesús gobierne. No es lo mismo. Yo no sé cuántos de los que están aquí oyendo han experimentado esto. Han experimentado la diferencia. Cuando usted le deja el timón a Él y cuando usted sigue timoneando. Lo agotado y lo cansado que terminamos cuando nosotros seguimos queriendo dirigir todo y lo descansado que estamos cuando le dejamos a Él la situación. Cuando le entregamos a Él la situación, cuando le entregamos a Él el problema, cuando le entregamos a Él el hijo rebelde, cuando le entregamos a Él la situación económica que tenemos, cuando le entregamos a Él el esposo o la esposa abusiva, cuando le entregamos al Señor todo lo que nos inquieta, nos va mejor. Yo te estoy retando en esta mañana a que entregue de verdad al Señor, porque te aseguro que te va a ir mejor que como te está yendo. Si le entregas el timón al Señor, si le entregas el control. El Señor le dijo, en su Biblia dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar.
La tercera lección que podemos aprender es aquí es que solo el Señor sabe pescar hombre. Fíjense cómo el maestro preparó que Pedro no pescara nada y su grupo durante toda la noche, que el experto no pescara nada durante toda la noche, para demostrarle a Pedro y a nosotros en esta mañana que solo Él sabe pescar hombre. En el versículo 5, la primera parte de Lucas 5, que estamos leyendo, dice Pedro: Maestro, hemos estado trabajando duro. O sea, no ha sido así que hemos estado perdiendo el tiempo. Hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Usted sabía que Dios muchas veces nos deja a nosotros pasar por tiempo de esterilidad en cuanto al ministerio, para que nosotros podamos entender que es cuando Cristo lleva el mando, es que realmente las cosas dan fruto, son fructíferas. Es que nosotros podemos ser pescadores de hombres. Y Dios a propósito deja muchas veces que nosotros pasemos por esos tiempos de esterilidad. O sea, nosotros vemos cómo Pedro le responde a él: Maestro, hemos pescado toda la noche, hemos estado trabajando todas las noches y nada hemos pescado. Es una lección para Pedro y es una lección para nosotros. El experto es Jesús, no somos nosotros. Si nosotros queremos ir con nuestras habilidades y con nuestra sabiduría, pues no vamos a tener ningún éxito, porque Él es el experto. Si usted quiere ser un pescador de hombres y colaborar con el Señor en la tarea de pescar hombres, entonces tiene que aprender esta lección, que nosotros no sabemos pescar. No es por toda la Biblia que nosotros podamos aprender. Hay mucha gente que se sabe la Biblia y no es pescador de nada. Solamente para contender. Podemos tener mucha sabiduría, podemos ser muy intelectuales, podemos saber mucho, tener todas las técnicas de hablar en público, pero si el Señor no va de la mano con nosotros, no vamos a tener ningún éxito en nuestra pesca. Eso fue una lección fundamental para Pedro. Y el argumento que Pedro le dio a Jesús era un argumento bien válido. Señor, hemos estado pescando trabajando toda la noche y no hemos hecho nada. Venía del experto que sabía a qué hora es que se deben echar las redes. Que las redes se deben echar en la noche, porque a esa hora es que los peces suben. Durante el día ellos no suben, es en la noche. Entonces nos pasamos todas las noches y ahora tú vienes a decirnos en la mañana, en el día, a plena luz, echen las redes. Pedro, yo pienso que Pedro era muy impulsivo. Todavía Pedro, su carácter no había sido trabajado, y Pedro diría: bueno, pero el maestro estará como loco. Como nosotros, que los expertos nos pasamos toda la noche tirando las redes, no hemos encontrado nada. El maestro lo encontró a ellos limpiándolas. O sea, imagínense ustedes qué frustrante, quitándole las algas a las redes, remendándolas a las que se habían dañado, para volver otra vez a su oficio. Y él le dice que la echen ahora, que entra al mar. Ya después de haber predicado ahí, entra Pedro al mar y echa las redes de nuevo. Muy interesante. Les decía ahorita que muchas veces Dios tiene que tratarnos a nosotros, y por eso permite tiempo de esterilidad, y también nos puede tratar a nosotros simplemente dejarnos fracasar en alguna de las cosas que emprendemos, dejarnos fracasar aún en nuestro ministerio, porque nos lleva a un punto de que nosotros nos demos cuenta de que nosotros hemos fracasado y que entendamos que lo necesitamos a Él, que Él es el que sabe, que Él es el perito en el asunto, que no somos nosotros. Muchas veces nosotros hemos predicado, yo no sé a cuánto le ha pasado eso, que haya predicado a mucha gente y nadie se convierte. Y quizá usted hasta ha dejado de predicar porque no ha venido nadie al Señor. Y quizá Dios muchas veces nos ha estado pasando por esos procesos para que nosotros entendamos que es Él.
Muchas veces deja que pesquemos toda la noche y que fracasemos para que nosotros entendamos que es Él. Y quizá usted dirá, bueno, pues nada más a mí que me pasó. No, si podemos ver en la historia, en la Biblia y en la historia de los grandes hombres, pasaron por esos tiempos de esterilidad y de fracaso que el Señor lo permitió para que nosotros entendamos que es con Él que nosotros podemos hacer la obra. No es con nosotros. No es por nosotros, no es por nuestra habilidad, no es por nuestras propias fuerzas, no es por lo que nosotros podemos hacer, no es por nosotros. Dios quiere que entendamos eso. Cuando nosotros llegamos a esa dimensión, entonces viene la multiplicación y vamos a poder ver la cosecha. ¿Usted ha probado el obedecer al Señor? ¿Ya usted sabe lo que es hacer la obra de Dios en obediencia? ¿Usted ha probado eso? Porque la obra de Dios no la podemos hacer sin oír la voz de Él. No se puede hacer si no es bajo el gobierno del Señor en nuestras vidas. Y vemos a Pedro diciéndole al Señor, bueno, yo tengo que darte realmente el gobierno de mi barca. Y vemos cómo el Señor le dice a Pedro algo tan inesperado. Vamos mar adentro y echa las redes. Vamos a ver entonces lo que pasa. Quizás tú puedas decir, puedas estar pensando como Pedro, tal vez por todo lo que haya pasado ya en las circunstancias que haya pasado en tu vida de esterilidad y de fracaso en cuanto a la predicación del Evangelio, y quizás tú hayas pensado, ya no voy a seguir predicando, y quizás tú hasta estás viendo la situación en la que la sociedad está, la situación de pecado, la situación en que la sociedad está hundida, la situación, como dice en 1 de Juan 2:16, que dice, que habla el apóstol Juan, de todo lo del mundo, dice que nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Quizás podamos estar viendo que el mundo está hundido en todo este tipo de pecado y de vanidad. Entonces, la cuarta lección es obedecer a todo lo que el Señor dice. Aunque veamos lo que veamos, aunque veamos que el mundo, que la gente es dura, aunque pensamos que la gente no quiere oír del Señor, o sea, debemos de ser obedientes cuando el Señor nos manda. Y el Señor nos está mandando a cada uno de nosotros. Eso lo dice en su palabra. No necesariamente, ni siquiera tú tienes que oír con voz audible que vaya a predicar. Él lo dice en su palabra. Él dice que vayamos y hagamos discípulos, que prediquemos el Evangelio, que en todo tiempo nosotros estemos predicando. Y nosotros vemos el ejemplo de los primeros discípulos que siempre estaban en esa actitud de predicación, de buscar realmente la cosecha, de buscar las almas que estaban perdidas. O sea que la tercera lección es que nosotros debemos de obedecer. El versículo, la parte B del versículo 5 y el versículo 6 dice Pedro, ok, pero como maestro, yo pienso que esto es imposible. Yo he pasado toda la noche trabajando y no he encontrado nada. Pero, le dice él, pero como tú me lo mandas, y en la que ustedes tienen, la mayoría dice, pero en tu nombre. Quizá nos falta eso, pensar, pero Señor, como tú me estás mandando, yo voy, pero en el nombre tuyo es que yo lo voy a hacer. En tu nombre echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. En la obediencia hay bendición. En la obediencia hay fruto. En la obediencia hay resultado. Y vemos nosotros el resultado que vemos ahí. Vemos nosotros el resultado de la obediencia. Todos los peces que encontraron cuando ellos fueron obedientes. Más en tu palabra, en tu nombre, echaré la red. No en el nombre mío, no en el nombre de todos los estudios que yo he hecho de teología, no en el nombre de todos los dones que yo tengo, es en el nombre tuyo, Jesús. En tu nombre, no en nada de lo que yo soy. Y dentro de esa misma lección de la obediencia, yo no sé si ustedes se dan cuenta, la parte B del versículo 5, cuando Pedro le dice,
o que Jesús le dijo que echara las redes, entonces dice que Pedro solamente echó una red. Los pescadores tenían varias redes y cuando ellos pensaban que iban a hacer una gran pesca, la sacaban todas las redes. Y Jesús le dijo a Pedro que echara las redes. Pero Pedro solo echó una red. ¿Y qué pasó? Cuando Pedro echó una sola red, que se le estaba rompiendo. O sea, Pedro, por eso nosotros tenemos que obedecer al Señor en toda la plenitud de lo que Él nos está pidiendo. Ya. Pedro echó la red, obedeció esa parte, pero llevó una sola. Entonces la red a Pedro se le estaba rompiendo. Entonces, si nosotros lo llevamos al plano de nosotros ser pescadores de hombres, si se rompe la red, ¿qué pasa con los peces? Se van. Entonces, si las redes de nosotros, de pescadores de hombres, se rompen, nosotros las dejamos romper, ¿qué va a pasar con la gente? Se van, los que están en camino se van, los que ya han agarrado la carnada se nos van a ir. Después quizás que hemos trabajado mucho tiempo se nos van a ir. Entonces tenemos que ser obedientes en todo lo que el Señor nos dice. Llamaron a los que estaban alrededor para que trajeran sus redes y sus barcas y todas se llenaron. O sea, nosotros no sabemos lo que el Señor va a hacer. Eso es lo que Pedro le está diciendo al Señor. Yo no sé lo que tú vas a hacer, yo no sé los planes que tú tienes, pero es en tu nombre que yo lo voy a hacer. Entonces, así mismo usted le puede decir al Señor, yo no sé los planes que tú tienes con esta situación en mi vida, yo no sé los planes que tú tienes con esta situación de fracaso que yo he estado pasando, de esterilidad, pero en tu nombre yo voy a echar las redes. En tu nombre, yo renuncio a mi yo, renuncio a mi humana sabiduría, renuncio a todo el conocimiento que yo traigo, renuncio a mi estatus, renuncio a toda mi gloria, renuncio a toda mi autosuficiencia, pero en tu nombre, Señor, es que lo voy a hacer. En tu nombre le voy a predicar a mi familia, en tu nombre le voy a testificar a mis vecinos, en el nombre tuyo es que lo voy a hacer, no en mi nombre. O sea que si usted quiere ver buenos frutos, muchos frutos, debe de obedecer al Señor a plenitud. Y no debemos dejar que nuestra incredulidad detenga la obra de Dios. Y muchas veces nuestra incredulidad detiene la obra de Dios. Nosotros muchas veces escogemos los peces. Muchas veces decimos, a este le voy a predicar, a este no, porque este no tiene cara de que va a hacer caso. Este es duro. ¿Cuánta gente usted no ha tildado de que es duro? A este no le voy a predicar por esto y aquí. Entonces nosotros clasificamos los peces, a quienes le vamos a decir. Porque cuando vamos inseguros, incrédulos, en el nombre de nosotros, entonces hacemos esas clasificaciones. A ese que tiene ese carrazo, yo no le voy a decir nada, pero usted no sabe que si ese que tiene ese carrazo está tan vacío por dentro y quizás está esperando que usted le diga de lo que Cristo puede hacer en su vida. Entonces nosotros no, por nuestra incredulidad, no debemos de clasificar los peces, ni debemos detener la obra de Dios. Y la última lección, la número 5, es que no debemos olvidar de dónde vinimos. Dice el versículo 7 hasta el 10, dice que entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que se comenzaron a hundir. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón.
Ustedes vieron la cosecha, como dice ahí, llenaron las otras barcas y se estaban hundiendo también. O sea que fueron bastantes, ¿Y por qué no oramos al Señor? ¿Y por qué no confiamos en el Señor para tener una pesca bien milagrosa en este año aquí en esta iglesia? ¿Por qué no nos ponemos eso como reto? De hacer el trabajo como nosotros tenemos que hacerlo, de todos entrar en esa misma dimensión y nosotros tener una pesca milagrosa. ¿Ustedes creen que será imposible eso para el Señor? No. No es imposible para el Señor. Sí para nosotros podría ser imposible. Sí por nuestras propias fuerzas. Para nosotros poder pescar, cuando digo no debemos olvidarnos de dónde vinimos, es que muchas veces nosotros nos acostumbramos tanto a ser evangélicos que ya no nos juntamos con los inconversos. Y a Jesús lo catalogaban de que era malo porque se juntaba con ellos. Y lo criticaban muchísimo porque se juntaba con los pecadores y comía con ellos. Come y bebe con eso. Y muchas veces nosotros vamos cerrando nuestro círculo. O sea que no tenemos tiempo para estar con los que no conocen al Señor. Nos olvidamos que nosotros estábamos en ese estado. Éramos pecadores y Cristo nos salvó por su gracia. Entonces, por esa misma gracia que Cristo nos salvó, es que no podemos nosotros olvidarnos de esto. El que se olvida que es un pecador salvado, pescado por Cristo, no puede pescar a otro. Si usted no se acuerda que aunque usted sea santo, santificado, justificado, regenerado, transformado, cambiado, todo lo que el Señor dice que hace en nuestras vidas, y si usted se olvida de que usted era pecador y que vino de allá, usted no va a poder pescar a nadie. Lo que la Biblia dice en su palabra es que nosotros lo que debemos de apartarnos es del camino por donde andan los pecadores, pero no de los pecadores. Dice la palabra que no debemos participar de sus obras, de las obras infructuosas de las tinieblas. Pero el que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas no quiere decir que no nos reunamos, que no nos juntemos con aquellos que todavía no han tenido un encuentro con el Señor. Lo que no la diferencia es grande. No debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Pero si a usted le molestan las personas, ¿cómo usted puede predicarle de Cristo? Si a usted le molesta todo lo que la gente hace, ¿cómo usted puede predicarle de Cristo? El Señor dice, vengan en pos de mí, mas no es lo que nosotros somos, es lo que el Señor es. Él dice en su palabra que Él es quien va a edificar su iglesia. No es nosotros, no es en su nombre que vamos a ser pescadores de hombres, no es en su nombre que no es en nuestro nombre que vamos a echar las redes, es en su nombre, es en el nombre de Él. Y ya para concluir, dice el versículo 10, que le dice el Señor, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. ¿Cuál es el tema? Vengan a mí, déjenlo todo y los haré pescadores de hombres. Eso fue la conclusión de este encuentro de Jesús. Él le dijo, porque como tenían tanto miedo cuando Pedro vio el milagro y lo que estaban con Pedro tenían tanto temor, Jesús le dijo, no tengan ningún temor, desde ahora serás pescador de hombres. Y entonces dice que ellos llevaron sus barcas, entregaron sus barcas, dejaron sus barcas, dejándolo todo, siguieron a Jesús. El llamado que Pedro y estos discípulos tuvieron fue un llamado radical
para que ellos solamente se dedicaran a la predicación de la palabra. Pero yo entiendo que quizás no necesariamente el Señor te esté haciendo ese llamado a ti para que tú no hagas ningún otro trabajo. Yo entiendo cuando lo veo más desde otro punto, cuando el Señor me dice a mí, deja tu autosuficiencia, deja lo que tú crees que eres, deja todo y sígueme y te haré pescador de hombre. Entrégame toda tu vida y te haré pescador de hombre. Ahí en tu trabajo te haré pescador de hombre. Ahí en la fábrica te haré pescador de hombre. Ahí en tu lugar donde tú vives te haré pescador de hombre. O sea, deja todo lo que te estorba y te haré pescador de hombre. Deja todo lo que te ha estado obstaculizando, el que tú lleve mi palabra y te haré pescador de hombre. La persona que salva almas es como un pescador. ¿Y cómo es un pescador? Un pescador es confiado, confía en su Señor. Un pescador es diligente y perseverante. Es inteligente y está alerta. Es una persona laboriosa y abnegada, o sea, no es una persona vaga. Es un hombre osado y es exitoso. No es pescador el que jamás pesca. Si usted nunca ha pescado nada, usted no es pescador. Yo no sé si usted se quisiera inscribir hoy a la escuela de Jesús de ser un pescador de hombre. En la fábrica, si usted quiere entrar a la fábrica de Jesús, al empleo de Jesús, a ser pescador de hombre. Yo no sé a cuánto le agradaría eso de ser pescador de hombre. Venid en pos de mí, te dice el Señor en esta mañana. ¿Quieres ser un pescador de hombre? Tienes que seguir al pescador de hombres, que es Jesús. Ya Él entró en tu barca, eso es lo primero. Ya naciste de nuevo. Ya tienes al pescador en la barca, pero eso no es suficiente. Tienes que dejarle el control a Él de la barca. ¿Es Él el Señor de tu barca? Si no es todavía el Señor, pues dale hoy el control de tu barca. O sea, no solamente que Él sea, que hayas venido, lo hayas dejado entrar a la barca, sino Él quiere ser el Señor de tu barca. Le costó mucho a Pedro aprender estas lecciones, y yo sé que a cada uno de nosotros también nos costará dejarlo que Él sea el Señor, obedecerlo a Él en todo y acordarnos realmente de lo que nosotros éramos. Pero de esta forma es que nosotros vamos a dar los frutos que Él quiere que nosotros demos y que vamos a ser verdaderos pescadores de hombre. Amén. Quiero en esta mañana hacer una invitación primero a todos aquellos que todavía no han dejado que el Señor entre a su barca. He hablado claro lo que es dejar que el Señor entre a la barca, es decirle a Él que entre a tu vida, que tome tu vida, que tú le das tu vida. Y en esta mañana yo quiero hacer esa invitación para aquellos que nunca le han dicho a Jesús que entre a su vida, que si le gustaría ser pescador de hombre, dejarlo entrar a su barca para ser pescador de hombre. ¿Hay alguien aquí que todavía no ha tenido un encuentro con el Señor? Que levante su mano y que diga: yo quiero tener un encuentro con el Señor. Yo quiero ser pescador de hombre. Yo quiero a Cristo. Yo quiero que Él entre a mi barca. Yo le doy mi vida, yo le doy mi barca. ¿Hay alguno aquí en esta mañana?